Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre cómo hacer para crear un buyer persona y entender al cliente mejor de lo que ellos mismos se entienden. Pero hay una cruda realidad que se la quiero decir de entrada. La mayoría de los negocios no crean un buyer persona. Cuando hablamos con dueños de negocios, con emprendedores, con personas que tienen diferentes tipos de proyectos, la gran mayoría no hace este trabajo, no porque no lo quieran hacer, sino porque ignoran de su existencia. Entonces, primero me gustaría recordarte qué es un buyer persona. Nosotros, para comunicar en las redes sociales, necesitamos tener en mente, tener en cuenta a quién le vamos a hablar. No podemos hablarle a todo el mundo. Entonces, el buyer persona es un avatar ficticio que nosotros vamos a crear. Ese avatar lo vamos a crear en principio con toda la información que tenemos de las personas a las que nos queremos dirigir. Vamos a empezar a escribir el nombre, vamos a empezar a describir sus datos demográficos, cómo se comporta, qué es lo que hace. Vamos a describirlo todo y después, a medida que el proyecto avance, ese avatar que empezó como ficticio se va a validar con la realidad y se va a empezar a construir como un cliente ideal en la realidad. Y hay una herramienta que me gusta mucho, que es muy estratégica, que se llama mapa de empatía. Y quiero compartírtelo porque es una herramienta que se usa para poder entender un poco más, para ponernos en los zapatos de las personas a las que nos vamos a dirigir y para que tengamos por lo menos un lineamiento escrito y que todos en la organización sepamos a quién le estamos hablando. Así que acompáñame que te voy a compartir pantalla. El objetivo de esto es entender al cliente o al público, a la persona a la que nos dirigimos mejor que ellos mismos. Como te decía anteriormente, el buyer persona es una descripción clara de un cliente ideal, de una persona a la que nos dirigimos y básicamente se usa para entender qué es lo que quiere, qué problemas tiene, qué le duele y qué es lo que lo está frenando. No es solamente escribir datos demográficos o poner un nombre así nomás, sino que es ir más profundo, ¿no? Y fíjense todas las variables que tiene para poder entender a estas personas. Arriba a la izquierda, ¿no?, está el numerito 1 y dice, ¿con quién vamos a empatizar? Bueno, lo primero es ponerle un nombre ficticio, ¿sí? Una edad también podría llegar a ser. Y dice, ¿quién es la persona que queremos comprender? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran? ¿Cuál es su papel, rol, función en la situación? A veces no nos queremos dirigir al que consume el producto, sino al que lo compra. Por ejemplo, si vamos a vender un yogur para niños, sí, podemos, algunas publicidades, algunas cosas pueden ir apuntadas, interrumpir, no sé, dibujitos y todo para el niño, con alguna canción, con algo, pero en definitiva todo el mensaje tiene que ir dirigido a los padres. Lo mismo sucede con la alimentación para los perros y así sucesivamente. Entonces es muy importante definir a quién nos vamos a dirigir. Ahora, arriba a la derecha, en el punto número 2 dice, ¿qué necesitan hacer? ¿Qué necesitan hacer de una manera diferente? ¿Qué trabajos quieren o necesitan hacer? ¿Qué decisiones necesitan tomar? ¿Cómo sabremos que tuvieron éxito? ¿No? ¿Qué es lo que ellos quieren lograr? Todo esto después yo te lo voy a condensar en algunas preguntas más para que vos los puedas llevar a la práctica. Seguimos con el punto 3. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que ellos ven en el mercado? ¿Qué es lo que ven en su entorno cercano? ¿Qué es lo que ven en otros? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Y qué están mirando y leyendo? En el punto número 4 dice, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué los escuchamos decir? ¿Qué podemos imaginar que dice? ¿Cuáles son esas frases que salen de su boca? En el punto número 5, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué hacen a día de hoy? ¿Qué comportamiento observamos? ¿Qué podemos imaginar que hacen? En el 6, ¿qué están escuchando de otros, de sus amigos, de colegas, de las personas que están influyendo sobre ellos? Y en el punto número 7 dice qué piensan y sienten. Y tenemos ahí una división, ¿no?, de 2 puntos. El primer esfuerzo, cuáles son sus miedos, frustraciones, obstáculos, dolores y ansiedades. Y resultados, ¿no?, lo que quieren lograr. ¿Qué es lo que quieren, desean, necesitan, esperan y sueñan? Entonces, como verás, esto es todo un mapa completo de la persona de que le vamos a hablar. Cuando definamos nuestra comunicación, vamos a tener súper claro, en primera instancia, a quién le estamos hablando. Y después esto se va a contrastar con la realidad y se va a ir validando y mejorando. Ahora yo te agregué algunas preguntas, ¿sí? Porque estas son las del mapa de empatía y te agregué unas preguntas como para poder guiarte. Entonces, cuando dice ¿qué piensa? Bueno, tal vez piensa, no sé, siento que no avanzo,
que no soy bueno para esto, estoy cansado de intentarlo. ¿Cuáles son las frases? Cuando hablamos de qué es lo que siente, ¿cuál es esa conversación interna que tiene la persona, ¿no? Siente miedos, creencias limitantes. Esto es importante, si la persona se mueve por dolor o por placer, ahora lo vamos a ver en la comunicación, cómo aplicarlo, porque hay personas que se quieren alejar del dolor y otras que quieren ir hacia el placer. Entonces la comunicación es diferente. ¿Qué es lo que ve en los competidores, en personas que ya lograron lo que quiere, en publicidad, estándares sociales? ¿Qué contenido consume? ¿Qué resultados ve en otros que esa persona también quiere? ¿Qué es lo que escucha? Opiniones de amigos. Por ejemplo, no, eso no funciona, eso es muy caro, es muy arriesgado. ¿Qué dicen los influencers? ¿Qué dicen los medios? ¿No? Es importante eso, porque nuestra comunicación después tiene que ir generándole confianza a la persona. ¿Qué es lo que dice y lo que hace? Por ejemplo, busca en Google, consume en Reels, consume TikTok, cómo consume el contenido y si crea contenido, qué es lo que dice la persona. Y por último, tenemos las últimas dos preguntas, que es cuáles son los miedos y frustraciones, obstáculos, dolores y ansiedades que tiene, y qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que desean, lo que necesitan y esperan y sueñan. Entonces, la idea de este mapa de empatía, ¿no? Son un montón de preguntas, hay muchas maneras de hacerlo, pero la idea de esto es poder dibujarlo en una hoja o ir respondiendo todas estas preguntas que nos hace acá. Algunos lo imprimen y le van pegando post-it con las respuestas, y esos post-it, que son los papelitos, bueno, eso después lo van cambiando y lo van mejorando. También lo puedes buscar en Google para ver cómo se hace, cómo lo completan otras personas. Pero con esto ya tenemos un mapa completo para definir a la persona a la que le vamos a estar hablando. Hay muchas maneras de hablarle a este avatar que vamos a ir creando, pero me gustaría mostrarte algunas opciones que te traigo. Lo primero es que esa persona se encuentra en una situación A y con nuestro producto, servicio, transformación, lo que sea que tengamos, hay una situación B que es la deseada para esa persona, ¿sí? Que es la situación como más de equilibrio, la situación donde ellos se sentirían plenos. Y todo nuestro contenido tiene que ser el puente entre esa situación A que hoy está teniendo hasta la situación B. Y ese contenido que nosotros vamos a ir creando tiene que reducir sus miedos, inquietudes, experiencias negativas pasadas, las de confianza. Todo el contenido que tenemos que crear tiene que reducir todo eso para generar una cierta confianza, para que la persona pueda hacer un clic o lo que sea y contactarnos y poder comprarnos o comprar nuestro curso, video, libro o lo que sea que vendamos. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Saber de que ellos están en situación A, con nuestro producto o servicio van a estar en un B y nuestro contenido va a ser ese puente para que ellos confíen en nosotros. Ahora, otra cosa muy importante es lo que hablábamos del dolor versus el placer. Las personas muchas veces compran por dos razones o deciden por dos razones. Una para salir de un problema actual que le está urgiendo y otra para mejorar algo que ya está bien. Por ahí no tienen un problema actual, sino que quieren, desean y anhelan algo mejor. Es más aspiracional, ¿no? Entonces la comunicación tiene que cambiar. Acá abajo dice, regla práctica. Si es dolor, el lenguaje tiene que ser directo, urgente, de alivio y seguridad. Y si es placer, el lenguaje tiene que ser más aspiracional, de identidad, de expansión y de visión. Tenemos, por ejemplo, alejarse del dolor. Estoy cansado, tengo miedo, no me alcanza, me molesta esto, ¿no? Eso como que se quieren alejar del dolor que hoy tienen y acercarse al placer. Quiero crecer, escalar, mejorar, tener más libertad, ¿no? Entonces cambia absolutamente la comunicación que vamos a tener en nuestras redes, en nuestros videos, en todo lo que vayamos a hacer. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿el miedo o la ambición? ¿En qué situación se encuentra hoy a la persona que le hablas? ¿En una situación de dolor o en búsqueda de placer y deseo? Siguiendo en el tema de cómo le vamos a ir hablando a este avatar, cómo vamos a comunicar en las redes sociales. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que un hook es un gancho, ¿no? Son los primeros segundos de un video, que puede ser algo visual, algo auditivo, puede ser una frase, puede ser un juego de cámaras, lo que sea, que frene el scroll, ¿sí? Si nosotros aprendemos a hacerlo de manera escrita o a través de un guión, a través de las palabras, mejor, porque podemos ir mejorando poco a poco y eso tiene mucho impacto y lo podemos usar no solamente en videos, sino en textos también. Entonces,
Lo primero es que necesitamos detener el scroll de las personas los primeros segundos. Después necesitamos contarle una historia, necesitamos el contenido, ¿sí? Para demostrarle que lo entendemos, para reducir sus miedos y para romper sus creencias falsas. Y después tenemos que mostrarle o explicarle nuestra solución, qué es lo que estamos ofreciendo. Y no nos podemos olvidar de un CTA, un call to action. Una vez que frenamos el scroll, le compartimos el contenido, traemos una historia, un contenido de valor, le mostramos en ese contenido la solución, le tenemos que llevar a la persona a un CTA, que significa cuál es la siguiente acción que la persona tiene que tomar después de ver el video. Y a la derecha vemos unos ejemplos. Por ejemplo, en finanzas, ¿no? Una persona que se le habla a partir del dolor. Si eres freelancer y este mes no sabes cuánto vas a ganar, la historia. No es falta de talento, es falta de un sistema comercial, explica todo ahí. Y después tenemos la oferta, que es que tenemos una plantilla con 3 pasos para generar ingresos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona para adquirir esa plantilla? Bueno, el CTA. Escribe la palabra plantilla y te la envío por DM. Ahora también tenemos la opción 2 en finanzas con el placer. El hook dice, la mayoría escala ingresos sin escalar horas, o sea, sin trabajar más tiempo. Y ahí se cuenta una historia, ¿no? Que el salto no es trabajar más, es empaquetar mejor tu valor. Bueno, explicar todo. Ahí se le comenta que uno tiene una clase, ¿no? O tiene una plantilla para mejorar lo que está cobrando y que escriba un CTA, ¿no? Escribe la palabra clase y te la envío por DM. Y esta sería la fórmula básica para poder hablarle a las personas, para poder entender desde dónde le hablamos. De todos modos, en otro video vamos a profundizar mucho más en la comunicación. Esto es solamente introductorio al pasar. Y ahora sí también tenemos como 2 tipos de estrategias en redes sociales para poder llegar a esas personas. Hay personas que están buscando la solución actualmente. Por ejemplo, entran a Mercado Libre, entran a Google, entran a YouTube con una intención de búsqueda. Ya entran pensando en buscar algo, una solución a un problema que ellos quieren. Entonces, ¿cómo arreglar un lavarropa de tal marca? ¿Cómo hacer una estrategia de contenido? ¿Cómo hacer tal cosa? Bueno, eso es lo que se está buscando. Entonces, ese es un tipo de comunicación. Pero también hay otro tipo de comunicación que es la persona que se está desplazando, que está scrolleando en las redes sociales y ahí le aparece nuestro video. Y ahí necesitamos romper el scroll, frenar ese scroll con nuestro hook, con nuestra historia, nuestra oferta y el CTA que te acabo de comentar anteriormente. La manera de comunicarte en el buscador hay que ser muy claro, muy directo. En cambio, en el que está scrolleando, tenemos que interrumpir. Tenemos que ser muy buenos creando esos hooks, esos primeros segundos para que nos quieran escuchar hasta el final. Y ahora sí, si sumamos todo lo que te dije en el mapa de empatía, ¿no? Eso lo puedes ir armando y también ahora te voy a dejar algunas preguntas más para que vos puedas ir completando. Por ejemplo, lo primero es, ¿en qué mercado estás vos? Por ejemplo, si hablamos de una nutricionista, está en salud. Bueno, tienes que elegir salud, en nicho específico, nutrición sería el nicho, y después un resultado que ofrece la persona. ¿Qué resultado estás ofreciendo hoy para ese avatar que acabamos de hablar, que acabamos de ver? ¿Cuáles son los datos demográficos de ese avatar, no? La edad, la ocupación, la ubicación, nivel de ingresos, estado civil. Esto es dependiendo de lo que nosotros estamos ofreciendo. Por ahí si es algo que no necesitamos saber ni la edad ni la ocupación o la ubicación, no pasa nada. Pero si vendemos algo de manera física, sí necesitamos tal vez saber la ubicación o ciertas cuestiones. Los datos psicográficos, por ejemplo, cuáles son los valores de la persona, las aspiraciones, los miedos profundos, quiénes son los referentes, los creadores, marcas que sigue. Eso es muy importante porque después podemos generar contenido hablando sobre esas personas o en colaboración con esas personas. En comportamiento, ¿dónde pasa más tiempo? ¿En qué red social se encuentra la persona? A veces está en LinkedIn y nosotros queremos hablarle en TikTok o en Instagram. Tenemos que saber dónde encontrar a esas personas. Ahora, ¿es algo que tiene que comprar rápido o necesita investigar mucho? Por ejemplo, no sé, no es lo mismo comprar un celular, un iPhone, por ejemplo, uno de los últimos iPhone, a tener que ir a comprar por ahí un alfajor al kiosco. No necesitas una investigación, elegís directamente. Bueno, eso necesitamos definirlo, porque si la persona necesita investigar mucho, podemos crear contenido para que cuando ellos busquen, tengan la intención de búsqueda, de averiguar y comparar, se encuentren con nuestro contenido. ¿Qué es lo que ya probó antes, ¿no? ¿Y qué es lo que lo hace desconfiar
¿no? Por ahí el precio, por ahí que es lejos. Bueno, ¿qué puede ser eso? Recordá lo que hablamos de la situación A, del puente, y la situación B. Eso está acá. ¿Cuál es la situación A? El estado actual de la persona hoy, ¿no? ¿Cuál es el problema que ellos dicen que tienen, pero vos, como experto o experta, sabés que el problema es otro? A mí me dicen, no crees con seguidores. Bueno, en realidad el problema es que no tenés una estrategia de contenidos, en realidad es que no definiste los pilares de contenido, tu comunicación está mal, estás todo, armar todo. Entonces no es que no creces de seguidores, es más profundo el problema, ¿no? Pero ellos se autodiagnostican de esa manera. ¿Tuvo intentos fallidos? ¿Qué probó y no funcionó? Por ahí ya probó trabajar con una agencia, por ahí ya probó comprar un curso. Bueno, ¿cuáles son las creencias limitantes? Por ahí cree que, es muy grande y no puede hacerlo, lo que sea. ¿Y cuáles son las frases, esas conversaciones internas que tiene? Y ahora sí, vamos con la situación B. ¿Cuál es el resultado concreto y medible que va a tener esa persona? ¿Cómo quiere sentirse? ¿Cuál es la nueva identidad? Quiero ser alguien que... Bueno, ahí podemos completarlo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio social? ¿Cómo quieren que lo vean? ¿La persona quiere alejarse del dolor o acercarse al placer? Y ahora sí vamos a ir por lo que es la brecha, ¿no? Como ese puente, bueno, ¿cuáles son los miedos que tiene, ¿no? ¿Cuál es la confusión? ¿Por qué no confía? ¿Cuál es su experiencia previa? Bueno, todo eso tenemos que definirlo acá. Y esto yo sé que es un trabajo de completar, de escribir y demás, pero tenemos que hacerlo. Porque cuanto mejor hagamos este trabajo, mejor va a ser nuestra comunicación. Ahora, la persona es un buscador o un desplazador. ¿Cómo hablarle en los dos diferentes lugares? Cuando está buscando y cuando se está scrolleando. ¿Qué palabras buscaría en Google o en YouTube, por ejemplo? ¿Qué tipo de contenido le detiene el scroll? Y ahora sí vamos con el ejemplo de hook, story y oferta. Por ejemplo, podemos buscar hooks de otra competencia, de referentes, o crearlos nosotros. Entonces crear varios hooks, crear como historias, crear como contenido de valor que le diríamos ahí, ¿no? Por ejemplo, antes mis clientes estaban en todo y demás. Y la solución, ¿cómo se la presentaríamos a ellos? Y esto lo agregué porque me gusta, sé que es un montón, pero dice, momento de epifanía. ¿Qué tienen que entender para confiar en tu solución? A veces el problema no es uno, sino que es otro. Entonces, como te decía el ejemplo, el problema no es que no gana seguidores, el problema es que le falta una estrategia. ¿Qué es lo que tiene que entender para confiar? En que, los seguidores no vienen solo, o no hay un botón que apretás y te llenas de seguidores, sino que tenés que trabajarlo con una estrategia. Y después, si tenés muchos seguidores, también es qué hacer con esos seguidores, ¿no? ¿Cuál es la historia nuestra que conecta con ellos, o diferentes tipos de historias? ¿Y cuál es el disparador de compra? ¿Qué es lo que lo haría decidir a esa persona hoy? Así que, acá ya tenemos en el video de hoy varias cositas. Tenemos lo del mapa de empatía, ¿no? Todas estas preguntas que te fui dejando. Y después de cómo hablarle a la persona, ya hablamos de la situación A la situación B, de si quiere alejarse del dolor o acercarse al placer, la fórmula de hook, story y offer, las dos estrategias de buscar y de scrollear, todo esto para completar, para que podamos trabajarlo. Ahora, también te voy a dejar unos links donde podemos entrar a ciertas páginas y directamente nos hacen las preguntas, y ahí se puede directamente crear el buyer persona. Así que eso está muy interesante, está muy bueno, y eso es todo por hoy. Así que espero que puedas completar este avatar, este buyer persona con el mapa de empatía y todo lo que fuimos viendo, y lo puedas aplicar no solamente a las redes sociales, a las estrategias, sino también a emprendimientos, y compartirlo con otras personas para que se enteren que esto existe, que es una muy buena herramienta y que sirve mucho para comunicar y mejorar lo que estamos haciendo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.